Voy a leer una parte de su currículum. Ella realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de París, en París, Francia. Su investigación doctoral se enfocó en la formación matemática de ingenieros, particularmente en el estudio de proyectos de ingeniería dentro del marco de la teoría antropológica del didáctico. Sus estudios de maestría los realizó en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y los universitarios en la Universidad de Guadalajara. Desde enero del 2011 trabaja en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, unidad del área del Instituto Politécnico Nacional. Ella es miembro del SNI y del UNO y editora en jefe de la revista Educación Matemática y del programa editorial del PRO. Dentro de sus áreas de interés tenemos la formación matemática de los ingenieros a través del estudio de circulación de saberes y procesos transitivos desde la teoría antropológica de lo didáctico. Le agradecemos su participación, doctora, y le cedo el micrófono. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su presencia en esta conferencia, que tiene un título ambicioso porque es muy difícil hablar de todos los elementos que la teoría antropológica de lo didáctico aporta al profesor de matemáticas. Creo que hay dos niveles en los que su complejidad podría apreciarse. Uno, en poder hablar de todos los elementos que la teoría ya ha generado como aporte al profesor de matemáticas, pero más difícil me parece poder mostrar en qué medida estos aportes sí resultan útiles para el profesor de matemáticas. Y eso tiene que ver con que nos faltan investigación en ese rubro y también en la difusión de estos elementos teórico-metodológicos. ¿Sí? Bien, la primera parte de esta charla voy a presentarles algunos elementos que tienen que ver con un paradigma que se propone en la teoría antropológica de lo didáctico, conocido como el paradigma del cuestionamiento del mundo. Yo utilicé varios elementos de esta referencia de Chevalar 2013 porque es un artículo que está en castellano y me parece que si ustedes quieren ahondar en ciertos elementos podrían recurrir a esta parte. Y después de presentar algunos elementos básicos de este paradigma basada en esta referencia, voy a presentarles cómo hemos diseñado nosotros un curso para profesores de matemáticas en la modalidad en línea y a distancia. El curso es el que es en la modalidad en línea y a distancia, ¿sí? Y que este curso se diseñó y se implementó, tuvo lugar en el programa de matemática educativa del CICATA, del Politécnico Nacional, que es la institución donde yo laboro y a lo que me dedico es a formar o a profesionalizar profesores de matemáticas, ¿sí? Bueno, digamos que eso me permite tener conocimiento de la teoría, cuestionarla a partir de lo que voy aprendiendo sobre las necesidades del profesor de matemáticas, ¿sí? Y de los conocimientos que tiene. Que eso es muy difícil a veces reconocerlo, porque nos falta indagar. ¿Qué es lo que el profesor sabe? Y con base en eso que sabe, ¿cómo podemos cuestionar la teoría y adaptarla? ¿Sí? Bien. Primer elemento básico, me parece, es decir, en esta teoría, no sé si me tengo que mover para donde sea. ¿Sí? Un poco más. Ok, ahí me escucho mejor. ¿Sí? Okay. Primer elemento que tenemos que considerar de la teoría es ¿qué se entiende por didáctico? ¿Sí? Porque es teoría antropológica de lo didáctico. Entonces, lo didáctico es una dimensión vital de las sociedades humanas. Seguramente ustedes han notado que en nuestras sociedades solo enseñamos aquello que consideramos importante. Lo que nosotros consideramos que no es importante, no se enseña. ¿Sí? Al menos teóricamente. Entonces, si hay una enseñanza de las matemáticas, quiere decir que al menos para una parte de la sociedad ese conocimiento es importante. ¿Sí? Y puede ser para quienes están en el poder. Por tanto, determina que ese conocimiento es importante. De forma ligeramente simplificada, se puede decir que se compone de una serie heterogénea de situaciones sociales en las que alguna persona hace algo, profesor, vendedor, padre de familia, compañero,
o incluso manifiesta una intención de hacerlo. Si a lo mejor no está haciendo algo para enseñar, pero quisiera hacer algo para enseñar, eso es didáctica. Nuestra intención de enseñar. Con el fin de que alguna persona pueda estudiar y aprender algo. Este algo que va a ser estudiado y aprendido se conoce como la apuesta didáctica de la situación. ¿Qué es lo que yo quiero que otro aprenda? Y Chevallard en general dice que el gesto mínimo, didáctico o el más básico es hacer, mira, si yo quiero que tú concentres tu atención en algo que te voy a mostrar, que quiero que aprendas, que quiero que veas. ¿Sí? Entonces, esto es lo didáctico. Sin embargo, se va a ir complejizando, ¿verdad? Lo que nosotros queremos enseñar y cómo lo queremos enseñar. Entonces, en este paradigma educativo del cuestionamiento del mundo enmarcado en la teoría antropológica de lo didáctico, se establece una tripleta didáctica, ¿sí? Que es esta X, Y, O. X son los aprendices y en general se reconoce que es un grupo. Y son los guías que orientan este aprendizaje. También desde este paradigma se considera que es un grupo de profesores. ¿Sí? Y obra se considera, la obra representa la obra, que es una creación material o inmaterial creada por el humano, que puede ser un libro, un compendio, una enciclopedia, un cuento, una historia, ¿sí? Una forma de hacer, una forma de comprender. Entonces puede ser que en algunas comunidades, por ejemplo, alguien enseñe a otros cómo usar internet, ¿sí? O alguien enseña a otros cómo bordar, o alguien enseña a otros cómo cocinar y qué cocinar, ¿sí? Que nuestra comida tenga este ingrediente que conocemos como el chile, es algo que tiene que ver con al menos ciertas tripletas didácticas que se han generado, ¿sí? Muy bien. Este paradigma va en contra de lo que Chevallard llama visita de las obras. ¿Y qué quiere decir la visita de las obras? ¿La visita de las obras? La visita de las obras quiere decir que presentamos a las matemáticas como en una visita de museo. ¿Sí? Ustedes a lo mejor pueden reconocer ahí unas obras de un artista que reside en Querétaro. Pero entonces nosotros, cuando se presentan las matemáticas, se presentan como objetos acabados que nadie puede tocar, ¿verdad? Nadie se puede, en un museo no te dejan acercarte a la obra y decir, oye, ¿cómo se sentirá esta textura? Eso está prohibido. Pues también en las clases de matemáticas tradicionales parece que es así, ¿sí? Esta es la noción de modelo proporcional y no se toca, ¿no? Es decir, se reproduce tal cual yo lo digo, tal cual lo dice el libro de texto, ¿sí? Y entonces son obras acabadas que no podemos cuestionar. Eso es proporcionalidad, eso es área, eso es perímetro, eso es sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Eso es una representación cartesiana. Y entonces lo que hacemos es reproducir reglas, reproducir técnicas y generar estrategias para que los demás puedan reproducir lo mejor posible las técnicas. A este paradigma tradicional Chevallard lo llama visita de las obras. No quiere decir que sea el paradigma que esté en las clases que nosotros, por ejemplo, llevamos, ¿verdad? Puede ser que sea mejor. Pero contra ese paradigma es contra el que él genera el cuestionamiento del mundo y señala. La educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. ¿Cómo responde a eso la escuela actualmente? ¿Cómo hago que los estudiantes, los aprendices, ¿sí?, sientan que la educación es un proceso que va a lo largo de la vida y no un proceso que está asociado a primaria, luego secundaria, bachillerato, si ya acabaste, ahí se acabó tu proceso educativo, ¿sí? Entonces no es lo que la gente sabe, sino lo que la gente puede aprender. Ojo, ustedes tienen todo el derecho a ser críticos ante esta postura y decir, ¿y qué va a hacer la escuela para reconocer lo que la gente puede aprender y cómo puede aprenderlo? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo sabemos lo que podemos aprender? Según
acerca de una obra O, X tiene que estudiar O a menudo con la ayuda de algunos Y. Que propone la teoría es cuando yo quiero aprender algo, tengo que estudiar una obra con la ayuda de algunos Y, que pueden ser tutoriales virtuales, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser incluso autodidacta, cuando yo me enfrento al material mismo. Y a partir de estos dos principios básicos, pues Chevalar va a definir este cuestionamiento de motor. Y él va a proponer que en lugar de estudiar conceptos, técnicas, ¿sí?, procedimientos, se estudien cuestiones, ¿sí? Y cuestiones de cierto tipo. Lo que el nuevo paradigma didáctico tiene como objetivo es crear un nuevo ethos cognitivo en el cual cuando surge alguna cuestión Q, ¿sí? Cuestión Q es, por ejemplo, ¿cuál es el panorama político de México que va a permitir que la educación sea objeto de una reforma que construya o que permita formar ciudadanos? Es una pregunta. Ojalá que no tengamos que estudiar a nosotros. Otra pregunta Q puede ser ¿cómo podemos mejorar las vialidades de Querétaro para que a las horas pico haya menos tráfico? ¿Cómo podemos estudiar el tráfico? ¿Sí? O el tránsito. ¿Qué permite que los seres humanos puedan enfrentar el cambio de esquemas de valores, donde lo comercial se vuelve preponderante? Pueden ser preguntas de todo tipo. ¿Cómo elegir la cantidad de material necesaria para un proyecto de datos para poder hacer que una receta de cocina se vuelva un producto que pueda venderse en diferentes lugares? Son preguntas que nos podemos hacer y que pueden ser estudiadas en la escuela. Hasta ahorita estamos pensando en preguntas. Las que yo he elaborado, las he elaborado con ustedes, por tanto tendremos que estudiar, analizar, ¿sí?, si son pertinentes o no para llevarlas a la escuela y proponerlas como un objeto de estudio. Es decir, lo que sí me interesa es que sean preguntas investigables y que me permitan comprender el mundo en el que vivimos. Entonces pueden ser desde cuestiones de tráfico o de tránsito, ¿sí?, cuestiones de cocina, cuestiones de salud, cuestiones de ingeniería, cuestiones de ciencia, cuestiones de relaciones humanas, cuestiones de valores. ¿De acuerdo? Y lo que se pretende buscar es una respuesta. Esa respuesta que estamos buscando a las preguntas que vamos a estudiar no es una respuesta definitiva. De hecho, vamos a ver más adelante que en la teoría se le conoce como respuesta corazón. ¿Y por qué? Porque lo que quiero decir es que esa respuesta es una respuesta que está validada por la comunidad de estudio y que reconozco que siempre puedo encontrar una mejor respuesta. Y eso tiene que ver con que yo dije que la educación es un proceso que va a lo largo de la vida. Entonces, si siempre te digo, ya llegaste a la respuesta, pues ya acabamos de estudiar. ¿Sí? Entonces, es un proceso que va a lo largo de la vida porque siempre puedo encontrar una respuesta mejor a la que ya tengo. Entonces, diríamos que nuestro sistema didáctico está conformado por un grupo de aprendices, los X, por un grupo de profesores, aunque hay uno, los Y, y por las cuestiones. Y ahí viene una pregunta que seguramente se están haciendo todos ustedes. ¿Cómo determinar esas cuestiones? ¿Sí? ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a llevar a la escuela? Esa la vamos a contestar. Pero aquí viene un ejemplo que propone Chevalar en el artículo que les mencioné, está al principio, y que dice, por ejemplo, cualquier persona interesada en la cuestión de la biodiversidad puede cruzarse con una ecuación matemática como la siguiente. Para el no matemático impenitente, la primera pregunta será, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué relaciones las que ahí nos están presentando? ¿Sí? Así rápidamente, Giovanni, ¿qué podrías ver en esa relación matemática, en esa expresión matemática? ¿Qué podría ver en esa expresión? Esa. ¿Qué valores podría tomar H? Que hay una igualdad. Ajá. ¿Qué más? H es igual a los elementos
que están a la derecha. Bueno, un elemento menos otros elementos. ¿Y el primer elemento cuál es? H, bueno, 1. 1 menos. Menos 1 sobre otros elementos. Bien, esa H, ¿como qué valores creemos que pueda tomar? Biodiversidad. Sí, pero los valores numéricos. Porque si tengo 1 menos algo, ¿qué valores serán? Menor a 1, suponemos, ¿no? Y luego, si analizamos la segunda parte del menos, tenemos 1 entre 1 más 4n subíndice E. Y el valor que tenemos aquí en este cociente, el denominador, ¿qué valores podría tomar? ¿Cualquiera? ¿Puede tomar cualquier valor? Diferentes de 0. ¿Y qué lo haría diferente de 0? Si pensamos en el segundo término. El 4n sub e. Que tiene que ser diferente de menos 1. Diferente de menos 1, porque si no, 1 menos 1 no lo hace 0, 1 entre 0 está indeterminado y ya no podríamos tener valores numéricos, ¿sí? No sabemos todavía bien esa relación matemática que nos va a permitir calcular, pero estoy haciendo las primeras preguntas que hace Echevarría. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué conlleva? Y empezamos a hacer ahorita un análisis cualitativo de esa relación matemática, ¿sí? Limitado porque no conocemos más elementos, ¿verdad? No sabemos qué variables están representadas, por qué se multiplica ahí por 4 el segundo término que está en el denominador, etc. Y para el matemático las preguntas serían ¿de dónde viene y cómo se puede obtener? ¿Cómo se puede validar, verdad? Ya ahorita empezamos a ver ciertos elementos. Depende del dominio en el que definamos, pero dijimos, bueno, aquí, si voy a restarle a 1, pues estos no pueden ser mayores que 1. O si son, ¿sobre qué dominio voy a trabajar? ¿De acuerdo? Y además queremos ver en biodiversidad que queremos medir, porque ustedes saben que los enteros negativos o no negativos tienen sentido en matemáticas, pero cuando los aplicamos a ciertas realidades no tienen sentido. Es decir, que es un área negativa, ¿verdad? Pero sí podemos decir, por ejemplo, menos 3 grados, ¿sí? Menos 500 metros sobre el nivel del mar. Bien. Entonces, Echevarría señala que este nuevo paradigma educativo, el cuestionamiento del mundo, va en contra de la retrocognición, que se rige por el casi postulado que una vez terminada la escuela y la universidad, si uno no sabe de antemano la respuesta a una pregunta, no va a poder aprenderla, ¿verdad? No, pues es que yo en la escuela ya, a mí no se me dieron las ecuaciones, pues ya no. Entonces, eso es retrocognición, es decir, yo ya no puedo aprender. Por el contrario, le voy a proponer 3 actitudes. La primera es el procognitivo, ¿sí? Entonces, nos empuja a comportarnos como si el conocimiento estuviera esencialmente todavía por descubrir y conquistar. Entonces me propone una tarea y yo empiezo a analizar esa tarea y cómo puedo responderla, ¿sí? Porque soy procognitivo y entonces yo empiezo a elaborar maneras de hacer y ver si eso funciona. Contrariamente a decir, no, yo nunca vi lo que es una fracción, la suma no me acuerdo, ya no puedo hacerlo, ¿no? Voy a intentar conocer cómo puedo hacer. Herbartiano, ¿sí? Esta es una actitud que tiene que ver con el planteamiento de preguntas sin respuesta. Puedo en este paradigma cuestionarme cosas de las que no tengo idea de cuál es la respuesta. Y no solo de cosas que yo sé cuál es la respuesta. Entonces, en el aula nos dicen, bueno, vamos a calcular el área de un rectángulo que mide 4 centímetros de largo y 2 de ancho. ¿Sí? Es una pregunta para la cual yo tengo una respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, menos interesante que si yo propongo una respuesta para la cual no tengo, una pregunta para la cual no tengo respuesta. ¿Sí? Porque eso me permitiría realmente investigar. Bien. Dice, y esto permitiría, ¿no? Esta actitud de científico que no debe de ser, en otras palabras ahí dice, no debe de ser una actitud que es de un grupo pequeño que son los investigadores, ¿sí? Sino que todo ciudadano
pueda tener esta actitud y poder ser científico cuando se cuestiona cosas que no sabe y encuentra maneras para estudiarlo. Por último, esta está bonita, ¿no? Tiene que una actitud asociada a este paradigma es ser esotérico, es decir, que tiene que estudiar y aprender indefinidamente. Es decir, yo no creo que ya con lo que sé ya, no, es que yo ya no tengo nada que aprender de la teoría. Bueno, qué limitado, ¿verdad? La teoría siempre se está renovando, la práctica también está evolucionando constantemente, entonces siempre tenemos oportunidad de aprender nuevas cosas. Y dentro de este paradigma, entonces se define lo que es un recorrido de estudio e investigación, llamado para los cuates REI. ¿Sí? No tiene nada que ver con José Alfredo Jiménez. ¿Sí? Entonces, un REI es un proceso de estudio y de investigación en el que yo estudio una cuestión para la que no tengo respuesta y al momento de estudiarla sigo un proceso que vamos a llamar aquí recorrido en el que investigo y estudio y produzco una respuesta. ¿Sí? Entonces, hasta que yo llegue a esa respuesta corazón. Los que están en la maestría o han hecho una maestría o una tesis de licenciatura básicamente han hecho un REI. ¿Qué es eso? Yo partí de una cuestión inicial y tuve que proponer una respuesta corazón. ¿Sí? Y pues uno puede seguir un camino que parece recto, que no creo. Si es una pregunta interesante, jamás uno hace eso. Y más bien pasa por cosas mucho más complicadas que las que están en esta imagen. ¿Sí? Por caminos que no eran los que creíamos, por implementar herramientas metodológicas que no nos ayudaron, por generar más cuestiones. Estos recorridos dentro de la teoría se estudian a partir de 9 dialécticas, pero puede ser que para una investigación yo solo use una dialéctica. ¿Sí? ¿Y qué son las dialécticas? Ahorita voy a presentar, me parece que 2, pero son gestos del estudio de la investigación. Es decir, cómo yo digo que alguien está investigando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿cómo sé que alguien está jugando fútbol? O que jugó, ¿verdad? Pero si uno se llega a alguien con uniforme deportivo, sudando, ¿no? Feliz, uno dice, jugó fútbol. Cuando alguien investiga es más difícil ver, ¿verdad? Aparte de la gran sonrisa que tiene, es difícil que uno vea qué gestos de investigación utilizó o caracterizaron esa actividad de investigación que hizo. Y para ello la teoría propone dialécticas, entre ellas una que se llama de cuestiones y respuestas. A partir de esta pregunta inicial, yo voy a encontrar cuestiones que me van a ayudar a responderla. ¿Sí? Voy a estudiar obras donde aparecen respuestas existentes que voy a ir considerando hasta que pueda llegar a esta respuesta corazón. ¿Sí? Más adelante voy a regresar a un esquema que me va a permitir mostrar esto de manera más precisa. Entonces, dijimos que había tres actitudes en este nuevo paradigma, ¿se acuerdan? Procognitivo. Retrocognitivo es contra. Herbartiano y esotérico. Entonces dice, de las actitudes, ¿no? Una condición necesaria para ello es que X, que son los aprendices, y cada miembro de X, se comporten procognitivamente con ganas de encontrar nuevo conocimiento, nuevas obras, sin más preámbulo. ¿Sí? Vamos a lanzarnos en una búsqueda de responder cuestiones interesantes, generando conocimiento. Por tanto, vamos a hablar de una actividad codisciplinar, porque si queremos estudiar solo matemáticas, entonces las cuestiones que vamos a estudiar solo son matemáticas. Pero si nos interesan cuestiones, ¿de acuerdo cómo se llama el paradigma? Cuestionamiento ¿de qué? Ay, no escucho. Del mundo. Cuestionamiento del mundo. Por tanto, me intereso en comprender el mundo, no puedo solo interesarme o en las matemáticas o en la física o en la biología, sino en lo codisciplinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, cuando yo me haga preguntas sobre el mundo, va a haber más de una disciplina que entre en juego para poderla responder. ¿Sí? Más de una institución que entre en juego. Sean las matemáticas y la carpintería, las matemáticas y la ingeniería, las matemáticas y la física y la biología. ¿Sí? Depende. Vamos a recapitular antes del ejemplo del curso en línea. Vamos entonces en este paradigma a estudiar una cuestión C y la pregunta es cómo debe ser esa cuestión. Debe ser una cuestión abierta. ¿Qué quieres que sea abierta? Que no tiene respuesta conocida, al menos por nosotros.
que sea investigable, ¿sí? Que me permita generar un proceso de estudio e investigación. Tenemos que preguntarnos, cuando hacemos un diseño para el aula en este paradigma y elegimos una cuestión o hacemos una cuestión, ¿dónde puede ser investigable? ¿En preescolar? Porque esto no está fuera de preescolar, ¿eh? Nos interesa que los niños en preescolar, que además ellos tienen más actitudes, todas las actitudes que dije, procognitiva, herbartiana, esotérica, las poseen. Lo que hace la escuela es quitarte, ¿verdad? No, tienes que investigar. Yo te digo cómo es. Después de preescolar, primaria, secundaria, universidad, normal. Tendríamos que ver como diseñadores qué relación pueden tener las preguntas con el programa de estudios y o con el plan de estudios, porque no podemos librarnos tampoco de las condiciones de una escuela. Paréntesis, este paradigma educativo está hecho para instituciones que no existen, para instituciones educativas del futuro. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer ahora son adaptaciones cercanas al paradigma, porque tenemos instituciones del pasado, perdón, del presente. ¿Sí? También tenemos que preguntarnos qué relación hay de esta pregunta con las diferentes disciplinas y cuáles son esas disciplinas. Es carpintería, bueno, esa no es una disciplina, pero es un oficio, ¿sí? Es biología, es biodiversidad, es análisis de señales, es robótica, es física, es filosofía, es arte, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las disciplinas que están? Esto nos lleva a algo que tenemos que reconsiderar. ¿Hasta dónde puede uno hacer una planificación didáctica de un proceso de investigación? La teoría, como ustedes podrán ver, dice básicamente que no podemos hacer planificación didáctica. Pero hay otras herramientas que pueden entrar en juego. Al menos podemos decir que no una planificación didáctica como la conocemos, porque si es una pregunta abierta que yo voy a llevar al aula, pues no puedo decir exactamente qué es lo que va a aparecer. Por lo tanto, la planificación va a quedar aquí ahorita como un elemento de caja negra. Vamos a ver cómo podemos irla haciendo más transparente. ¿Qué herramienta nos permite la teoría para al menos predecir qué es lo que va a pasar en el aula? Entonces, cuando tenemos ya una propuesta de REI para ser explorada, tenemos que tener en cuenta las condiciones y las demandas institucionales. ¿Cuáles son mis condiciones institucionales? Por ejemplo, quiero llevar una pregunta al aula que yo sé que requiere el uso de Internet. Si no hay Internet en la escuela, esa pregunta no va a poderse estudiar. Entonces va a ser un fracaso. No porque la pregunta no es interesante, sino porque no tenemos las condiciones. Oigan, no hay que ponernos ahorita a jugar una cascarita de fútbol sin mover las sillas. No podemos jugar fútbol así, ¿sí? Es decir, tenemos que proponer un estudio de la cuestión considerando las condiciones que tenemos y por tanto adaptando la forma en que podemos estudiarla, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, bajo esas condiciones, ¿qué tan abierta puede ser mi pregunta? Puede ser una pregunta, yo diría, semiabierta, que permita generar un proceso de investigación aunque sea el más mínimo. ¿Qué tanto puede cerrarse y cómo? ¿Sí? ¿Qué propongo yo para que esa pregunta tenga algo de investigable aunque no pueda ser completamente investigable? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Es decir, los investigadores que están en búsqueda de la cura del SIDA, pues siguen investigando sobre eso aunque no la hayan encontrado. Pero van encontrando resultados que aportan. Entonces, cuando yo cierro un poco la pregunta, encuentro resultados que aportan, pero sigo teniendo una pregunta que está abierta, ¿sí? Y si yo propongo obras para el estudio de las cuestiones, ¿sería cerrar la cuestión? ¿O posibilitar que haya una investigación? Esas son preguntas que nos tendremos que hacer cuando diseñamos, un tipo de preguntas. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que la teoría de herramientas, pero luego uno, bajo esas herramientas, tiene que hacer preguntas de cómo las vamos a utilizar, de qué nos tenemos que preguntar siempre que hagamos un diseño, ¿sí? Como esas preguntas medulares que podrían ayudarnos o sernos útiles en el diseño de un REI. ¿Sí? Como no tenemos una planificación como las que ya conocemos para este tipo de dispositivos, estas preguntas pueden ayudarnos, ¿sí? Orientarnos a tener una idea de lo que puede ser un REI y de cómo puede vivir en una obra. Entonces, claro que
encontrar dificultades de los estudiantes, ¿sí? Puede ser, como decía, lo que tiene que ver con recursos, aquellos recursos que puedan parecer limitados, que ya no nos permitan investigar más, ¿sí? Pero yo agregaría, esto que es una cita de Chevalas, yo agregaría que una de las dificultades más grandes cuando uno quiere implementar un REI se llama resistencia. Nos resistimos a estar en un nuevo paradigma. Aprendices y profesores. Si soy el profesor, yo no quiero llevar una pregunta para la que no tenga la respuesta, porque eso me mete en un problema de incertidumbre. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les voy a contestar? ¿Qué van a decir? ¿Qué respuestas voy a dar? Y los estudiantes siempre están pensando qué quiere el profesor que le diga. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo? No, yo quiero que usted me diga qué quiere, y yo se lo doy. ¿Quiere que sume? ¿Quiere que multiplique? Multiplico. ¿Quiere que divida? Divido. ¿Sí? Pero no me deje que yo sea el que tome decisiones, porque eso no se hace. ¿Sí? Y yo que trabajo con profesores de matemáticas súper talentosos en activo, me llega a pasar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? No, ustedes díganme si lo que están haciendo les parece adecuado. A ver. Si tú eres la responsable del curso, te toca decir, pues no. ¿Sí? Es un nuevo paradigma. Chevalas le llama a lo que nos permite ser investigadores y abordar el estudio de cuestiones como equipamiento praxeológico, ¿sí? Que tiene que ver con el equipamiento intelectual del indagador que somos todos, ¿sí? Y entonces está asociado a la palabra praxeología, que en latín significa actividad, ¿sí? Es decir, todas las actividades que nosotros sabemos hacer, ¿sí? O el conjunto de actividades que sabemos hacer que nos pueden ser útiles para estudiar cierta cuestión. En los paradigmas anteriores le llamarían a eso conocimientos previos, ¿sí? Pero aquí no solo son conocimientos previos porque tiene que ver con lo teórico y lo práctico y con maneras de hacer actividad. Es mucho más amplio. Entonces se basa en dos pilares: la capacidad de localizar recursos. Pues yo soy indagador, importantísimo que tengo que aprender a localizar recursos, ¿sí? Ya sea online, como dicen aquí, offline, y los conocimientos necesarios para aprovecharlos. Eso es bien importante porque yo puedo encontrar una fuente o una respuesta casi que me permita responder mi pregunta, pero si no puedo comprenderla, ¿sí? Si me falta equipamiento praxeológico para poder comprenderla, no me va a servir. Por tanto, si estoy haciendo esa cuestión, lo que tengo que hacer es generar ese equipamiento praxeológico, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace cuando resuelve una tarea, por ejemplo? Hay cosas que no sabes cómo contestar, tienes que buscar cómo se hacen para regresar a la tarea, ¿sí? Y lo que en términos de esta teoría estaríamos haciendo es aumentar nuestro equipamiento praxeológico, ¿sí? La praxeología la podríamos definir rápidamente como esta noción que permite analizar la actividad humana y tiene 4 componentes: tipo de tarea, lo que se hace; técnica, la forma en que se hace; tecnología, por qué lo hago así, todos los discursos que me dicen por qué lo hago así; y teoría. Muy rapidito, una praxeología de la vida cotidiana que me gusta poner siempre como ejemplo es cruzar la calle, ¿sí? Entonces vamos a ver así súper rápido. ¿Nombre? Heriberto. Heriberto, ¿cómo cruzas la calle? Piensa bien porque te están grabando. Primero volteo a los lados. ¿A dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues depende del sentido de la calle, volteo a ver si viene carro. Y después, pues, si no viene ninguno, pues camino. Y ya. Y pues me subo a la banqueta, me aseguro de no estar en la calle. ¿Tú sabes que cruzar la calle es debido a muerte? Sí, sí. No pareció cuando nos contaste. A ver. Podrían ser varias formas. A lo mejor, primero veríamos una de las posibles facilidades en la sesión.
mejor hay un semáforo que puedo voltear y constatar que puede ser esta limitación del conjunto. Está mejorando la técnica, ¿eh? Constatar, o sea, Sí, un para no antecedente. arriesgar, ¿no? Que hay riesgo de que alguien se pase el semáforo, no se debe tardar pero esas de formas de tener ¿por qué la cosa es así? porque siento que todos tenemos cosas que seguir y que maneja, sabe que tiene que respetar los semáforos, sí o no. El que cruza sabe que es igual, o que tiene que estar atento cuando él puede hacer las cosas, porque si nadie respeta, pues que tenga que. Muchas gracias. Bueno, sé que cada uno de ustedes tiene una técnica para presentar. Entonces diríamos la praxeología, cruzar la calle, sería el tipo de tarea, cruzar la calle, es lo que hacemos. Luego podríamos poner ahí tarea, ¿no? Cruzar la calle Avenida 5 de Febrero, y ahí a lo mejor ya tendríamos en consideración cosas que estaban diciendo, si hay semáforo, si no hay semáforo, el sentido de la calle, ¿sí? La técnica, pues ya aquí tenemos dos técnicas personales, ¿no? Y el discurso es por qué lo hago así. Ahora, claro que sí, o sea, el discurso que es la tecnología, pero el tercer componente. Y nos faltaría el cuarto, que sería una teoría. Pero nosotros diríamos, teoría para cruzar la calle. No hay teoría. Ustedes, si son muy curiosos y ya tienen ese espíritu puro cognitivo de investigadores, podrían ver si en el Código Civil está establecido cómo cruzar la calle, que sería un documento normativo, ¿sí? Pero uno podría decir, bueno, yo volteo a la derecha, volteo a la izquierda, calculo mi velocidad, calculo la velocidad de los carros, ¿sí? Calculo la velocidad de cambio del semáforo, calculo la gente que está conmigo, si mucha, no sé, en la Ciudad de México, ¿sí? O no, si es mucha, no vamos, los carros se van a parar. Entonces, todos esos elementos yo los puedo analizar a través de la praxeología con esas cuatro componentes. Cuando la praxeología es cotidiana, determinar la componente teoría es mucho más complicado. Porque si pensamos, ¿cómo comes tacos? ¿Sí? Sería otra praxeología, entonces uno pues sí empezaría a decir, no, pues yo primero le pongo la salsa, ¿sí? Sí, me verifico que esté así calientito y demás, y luego le muerdo y mastico 40 segundos, ¿no? Para que no tenga problemas en el tránsito digestivo, etc. Uno podría empezar a elaborar toda una forma en la que lo hace, pero cuando dices, ¿hay una teoría para comentarnos? Estaría complicado contestar. Aunque cuando los extranjeros nos analizan dicen que sí, ¿verdad? Que sí tenemos formas de comer, que siempre le ponemos mucha salsa, que siempre es picante, que ¿sí? Que hay ciertas cosas no todas las tortillas son para los mismos tacos, ¿no? Estamos reclamando, le llaman con nombre diferente, pero todo tiene tortilla, etc. Entonces, determinar las teorías en juego para actividades cotidianas es mucho más difícil, pero para actividades disciplinares es mucho más fácil. Esa tarea, como yo estoy trabajando con aritmética, la teoría que da la aritmética o el álgebra o el cálculo, ¿sí? O puede ser la biología celular, o puede ser el análisis lineal. Cuando trabajamos con praxeologías disciplinares, la componente teoría es mucho más fácil de identificar y de evidenciar. En la práctica existen, pero tenemos que hacer una investigación de otro tipo para empezar a encontrar esos discursos que justifican los resultados. Entonces, un rey básicamente tendría esta forma. Yo tengo una pregunta inicial. Esta pregunta me lleva a generar otras preguntas, a encontrar respuestas para esas preguntas, a generar nuevas preguntas, nuevas respuestas, hasta que yo propongo algo que sería la respuesta corazón, que para este recorrido la propongo como una respuesta final. ¿De acuerdo? Y entonces, como les decía, hay formas más sofisticadas de representar un rey. Aquí tenemos la planta didáctica que ustedes conocen bien, este sistema didáctico, los aprendices, los profesores y la cuestión. Y entonces aquí esto quiere decir que hay un medio que me va a permitir encontrar la respuesta formado por otras subcuestiones, por obras que voy a analizar, ¿sí? Por datos que voy a tener para tener una respuesta corazón. Este sería el mismo esquema, pero aquí está un poquito simbolizado lo que está acá desarrollado y que tendría que ver con una dialéctica conocida en la teoría como
medio, media. El medio es lo que me permite generar la respuesta y la media es en donde yo encuentro la respuesta. Si la respuesta o los elementos para responder están en una página de internet, ese es mi medio. Pero solo lo que tome de ahí va a ser parte del medio. Si yo para responder una respuesta tengo que leerme un libro de teoría de grupos, a lo mejor solo 2 páginas del libro, por decirlo de alguna manera, me van a ser útiles. Esas 2 páginas conforman el medio y la media es el libro. Entonces, una dialéctica, les decía, es un elemento que permite decirnos cómo estamos investigando, a qué medias recurrí y qué tomé de esas medias. ¿Sí? Un media puede ser el profesor, puede ser un compañero, puede ser un sujeto de la sociedad, ¿sí? O pues una obra. Y todos los elementos, si hago una investigación sobre carpintería sobre el hogar, para ¿no? Y voy y entrevisto a carpinteros, son medias, y lo que ellos me digan y me resulta importante para realizar la tarea es el medio. Y cuando yo muestro esa relación entre los que me dan respuestas y la forma en que yo voy tomando elementos, me permite dar cuenta del proceso de investigación que seguí. ¿Sí? Y bueno, podríamos tener otra forma para representar el medio. Entonces, como decía, hay dialécticas para analizar. Yo les hablé ahorita de la de media a medio, y esta de estudio de investigación podría ser la que se representa aquí. Una pregunta inicial me lleva a cuestiones derivadas y las cuestiones derivadas a respuestas. Y si yo voy esquematizando la pregunta inicial y las que se van generando y las respuestas que voy obteniendo, lo que estoy mostrando es una dialéctica entre preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas derivadas son útiles para encontrar la respuesta final, digamos, la respuesta por acción? ¿Qué respuestas voy encontrando que me ayudan a generar nuevas preguntas? ¿Sí? Y a partir de este esquema yo muestro un recorrido de estudio de investigación. ¿De acuerdo? Son formas de darlo a conocer. ¿Qué hiciste para generar la respuesta corazón? Ah, pues a partir de esta pregunta llegué a esta otra, encontré esta respuesta, eso me llevó a preguntarme esto otro, ¿no? Sería una forma de decir cómo yo llegué. Quiero como estudiar con ustedes en 10 minutitos que nos quedan. ¿Es posible comunicar y difundir los REIs a profesores de matemáticas en formación? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Será posible o no? Sean sinceros. ¿Dónde está David? ¿Ya se fue? Ya se fue David. David. Ah, y acá está. Es que David siempre dice la verdad. Yo por eso me preguntaba. ¿Tú qué crees, David? Que sí se puede, sí, no, para que lo puedan. Para tratar de responder a esta pregunta, les voy a mostrar un diseño de un curso en línea. Entonces, este curso en línea está hecho para difundir los REIs con profesores de matemáticas en servicio. Es un programa de profesionalización docente. Son profesores de México y de Latinoamérica. Nuestros estudiantes son de diversas partes de México, del norte, del centro, del sur del país. Y de Latinoamérica tenemos profesores de Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Colombia, Chile. Y entonces esta es una unidad de aprendizaje que se usa de manera modular. Son 4 semanas, solo tenemos 4 semanas para difundir el REI, ¿sí? Sabiendo que tenemos profesores que enfrentan una práctica docente distinta porque son de diferentes regiones, trabajan con diferentes niveles educativos. Tenemos profesores universitarios de media superior y de secundaria, con diferentes niveles de experiencia, pueden ser novatos, pueden ser muy expertos, y con diferentes formaciones. Algunos son matemáticos, algunos son ingenieros, algunos son arquitectos. ¿Sí? Ante este panorama uno casi podría decir que no se puede hacer un curso, pero en este paradigma es posible. Y en este caso les voy a hablar de un segundo curso de la maestría. El nombre del curso es de menos, pero se llama posible el discurso. Entonces tenemos un curso en línea. Todos nuestros cursos básicamente tienen estos elementos: una presentación del curso, qué objetivos perseguimos, un calendario de actividades, descripción de las actividades y evaluación. En un curso en línea muy importante que desde el primer día está el calendario y la descripción de las actividades, porque cada quien tiene que organizarse, sobre todo cuando trabajamos con profesores en servicio.
Entonces ellos tienen una agenda de trabajo ya importante y nosotros lo que intentamos es que desde el principio sepan qué actividades van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí está más o menos cómo aparece la presentación del curso. Y me gustaría que ahí observaran cuántos formadores ven por las fotos. 5 formadores. Y estos formadores, lo que nosotros queremos es que estamos viviendo el mismo paradigma que promovemos. Un grupo de yes, no es uno. ¿Sí? Y bueno, ahí un poco es un video de presentación. Que bueno, vamos a ver. Y también rápidamente podría decirle que estas dos formadoras estaban en Barcelona, ella en Nueva York y nosotros en México. También en los formadores teníamos ubicaciones geográficas distintas. Entonces, ¿qué preguntas nos hicimos nosotros en el diseño de este curso? ¿Cómo analizar, adaptar, desarrollar e integrar a nuestra práctica docente un proceso didáctico relacionado con la modelización matemática? Eso tiene que ver con lo codisciplinar. ¿Sí? Y cuando hablamos de desarrollar e integrar un proceso didáctico, en nuestro caso vamos a elegir un REI. ¿Sí? Pero es una pregunta más amplia, podría ser otro proceso didáctico. Y la otra pregunta es cómo difundir entre pares e institucionalizar a largo plazo un proceso didáctico basado en modelización y que se considera pertinente para determinado nivel de formación escolar. Es decir, es una pregunta muy grande porque lo que nos interesa es que el REI no se aplique una vez en los cursos, sino que a la larga pueda ser un proceso que se integre a la práctica docente. Pero eso es una pregunta que nos interesa ir estudiando, pero cada vez que hagamos un curso apenas tenemos elementos de respuesta que van contribuyendo. Entonces también nos preguntamos qué dificultades deben superarse para que esto pueda lograrse, qué herramientas didácticas lo posibilitan, qué nuevas cuestiones surgen y en qué instancias pueden abordarse. Observen que desde nuestro planteamiento el mismo paradigma está inmerso. Esas son las preguntas iniciales, pero sabemos que se nos van a generar otras preguntas. Es decir, proponemos un REI en la formación de profesores a través de un REI. ¿Sí? Entonces, la primera actividad que nosotros proponemos siempre es vivir un REI. Semana 1 del curso, les presentamos un REI a los profesores, es decir, el estudio de una cuestión, ¿sí? Y les pedimos que tengan el rol de matemático o de matemático aprendiz. ¿Por qué? Ojo, porque cuando trabajamos con profesores de matemáticas en servicio, siempre piensan en los estudiantes. ¿Sí? Si tú les pides estudiar una cuestión, dicen, bueno, eso mis estudiantes no lo podrían hacer porque no. Por eso les especificamos el rol. Ustedes tienen que trabajar como matemáticos o matemáticos aprendices. Tienen que trabajar en equipo y en este curso les propusimos un material que se llamaba Previsión de Ventas para Desigual. Desigual es una tienda de ropa y lo que teníamos era datos en los que se podía ver por trimestres las cantidades que se habían vendido y ellos tenían que hacer una previsión para el corto, mediano y largo plazo. Es decir, a partir de un conjunto de datos reales, generar una previsión de ventas. ¿Sí? Que aquí lo interesante es que a veces, a partir de cómo uno trate los datos, siempre puedes suponer que van a crecer como de manera importante las ventas, lo que no. Si consideras otros elementos sociales, te das cuenta que no puede ser, o que está limitado a otros, pues, a la vida que tiene la economía, ¿no? Etcétera. Pero en ese sentido era una pregunta, la pregunta que estamos estudiando era cómo generar una previsión de un conjunto de datos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esta primera actividad tenía 3 fases. La primera era realizar el encargo, que es el REI, estudiar la cuestión, y se habilitaba un foro para dicho trabajo. La segunda era exponer el trabajo realizado a otro equipo, por ejemplo, el equipo 1 al 3, el 2 al 4 y el 5 al 6. ¿Qué estábamos buscando aquí? Primero que trabajaran por equipos y después que hubiera un trabajo entre pares para determinar cómo estaban estudiando esa cuestión, qué medios habían encontrado, ¿no? Qué respuestas estaban considerando y que se enriqueciera. Ojo, en un REI, cuando hay trabajo en equipo no queremos que un equipo sea el mejor equipo. Queremos que todo el grupo sea un equipo. Pero es muy difícil organizar el trabajo para que todos puedan trabajar juntos por las condiciones que tenemos. Por tanto, lo que hacemos es primero trabajas en un equipo pequeño y luego trabajan
2 equipos, digamos, una vez que ya se ha avanzado, para que todo el grupo pueda ofrecer la mejor respuesta corazón posible. ¿Sí? No generamos la competencia, sino el trabajo colaborativo. Y en la fase 3 se realiza una segunda versión del informe por equipo y se entrega. Es decir, después de que una vez que trabajaron 3 días entre ellos, se genera un primer informe, se comparte ese primer informe entre equipos y luego a partir de ese trabajo intergrupo generan un segundo informe. Entonces esta fue la primera actividad y consiste en vivir el rey y generar 2 reportes, ¿sí? Que nos permitan ver lo que hicieron. Entonces algo que nos puede mostrar lo que van haciendo es esto. Por ejemplo, cómo describir los datos históricos. Cómo analizar datos históricos, porque nosotros les dimos por trimestres, ¿verdad? Entonces dicen ellos, a ver, del más antiguo, ¿cómo va a determinar el más reciente? ¿Sí? Esto es de un equipo, ¿no? Se preguntan aquí sobre la tendencia funcional, cómo agrupamiento de datos, y aquí fíjense, ellos proponen varios modelos. Algunos no aparecen como en forma de pregunta por los rectangulitos, ¿no? Entonces, aquí dice modelos polinómicos, exponencial, logarítmico, otros modelos, ¿sí? Cómo ajustar una función, ¿sí? ¿Cuál es un modelo sería el más adecuado y por qué? El cálculo de parámetros, cómo acelerar la mejor función, etc. Diferencias absolutas, ¿cuál es el alcance temporal de predicción del modelo? ¿Sí? Entonces van a analizar modelos matemáticos, pero sobre todo, ¿cuál es el que permite predecir mejor lo que va a pasar con estos datos? ¿Sí? Actividad 2. Ahora cambiamos y es pensar y analizar el rey desde el punto de vista del profesor. Primero lo realizó como matemático o como aprendiz matemático. Ahora lo que le pedimos es hacer una guía didáctica para otro profesor. Y lo primero que les decimos es, imagínate que tú estás súper emocionado, así decimos, con la actividad que acabas de realizar, también le llamamos rey, con la previsión de ventas para diciembre. Y decidiste implementarlo en tu grupo el día de mañana, pero te avisan que tienes que salir fuera de la ciudad y tú decides que quien te va a suplir lo haga. Escribe una guía didáctica para que le digas qué hacer. ¿Sí? Y entonces para esta actividad de la primera guía didáctica, que le llamamos casi guía didáctica espontánea, les damos 2 días. Tiene que ser súper rápido, tienen que sentir lo que les estamos diciendo, ¿verdad? De pronto te dijeron que te vas y tú haces una guía didáctica. ¿Qué es lo que nosotros queremos como formadores? Saber la primera reflexión didáctica que tienen sobre lo que hizo, pero sin considerar muchos elementos, una primera reflexión. ¿Es interesante, no es interesante? ¿Cree que se puede implementar o que no se puede implementar? ¿Sí? Aquí está un ejemplo de una guía individual. ¿Sí? Bueno, un extracto. Entonces, fíjense que este profesor o profesora pues sí que se tomó un tiempecito para decirle al suplente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y le dice, primero, actividades iniciales, presentar a los estudiantes la problemática de la empresa desigual, pedir a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas. Esto es interesante porque les empieza a hacer preguntas, ¿sí? ¿Qué conocemos acerca de la problemática? ¿Qué necesitamos conocer? Fíjense lo que pone aquí. Seguramente te van a decir que necesitan más datos, quizás lo que ya hizo en el curso. Por favor, diles que por el momento solo pueden tener esos datos, que era lo que nosotros contestamos. ¿Cómo van a definir términos matemáticos del problema que intentarán resolver? ¿Qué está relacionado con este problema? En esta parte es recomendable hacer una lluvia de ideas. En esta parte es recomendable hacer un mapa conceptual previo para plantear respuestas al siguiente punto. Fíjense lo que aparece aquí, me gusta mucho, por eso lo elegí. No todas las guías son así, ¿eh? Es importante que no trates de guiarlos demasiado hacia las soluciones que a ti se te ocurren. Tampoco te preocupes si no dominas el tema que ellos proponen. Lo importante es que ellos aprendan, y puede ser que aprendan cosas inesperadas aún por ti. Solo trata de que no se desesperen si no saben exactamente lo que se les pide. Están acostumbrados a que los problemas que se les plantean tengan soluciones únicas y ahora este no es el caso. Trata de asegurarte que respondan todos los puntos y revisar que tengan planteados sus objetivos, etc. Es uno de los casos más raros que tenemos, que ellos escriban así. En general les ponen tema que van a estudiar, modelos polinómicos, ¿sí?
y luego les presentas cómo usar estos modelos con un conjunto de datos, y una vez que les presentas todo esto, les pones el problema. O sea, lo que ellos hacen es reconocer una herramienta matemática que usaron y la ponen al principio como un objetivo de aprendizaje. Y luego que lo usan. ¿Sí? Y ahí lo que nosotros vemos es que hay un paradigma, que es el de vista de las obras, que los presiona, ¿no? Y como es el segundo curso de la maestría con nosotros, algunos profesores pueden pensar qué es lo que queremos. No, si uno quiere que ya les pongamos algo que sí se enseña y no esto, ¿verdad? Es así como tienen los chicos. Pero hay otros que desde su primera experiencia logran sentir la naturaleza de la actividad y que puede ser una actividad que tiene potencial didáctico. ¿Sí? Entonces, actividad 2, o fase 2 de la actividad 2, hacer una guía por equipos. Aquí ya intentamos ver los que dijeron que sí se puede, que sí es una actividad que se puede desarrollar de manera abierta, o los que dicen no, primero enséñales modelos polinómicos o modelos lineales o modelos exponenciales, ¿sí? Y ya comparan sus guías y producen una nueva. Entonces nosotros vemos qué considera cada uno de los profesores, qué elementos consideran que deben ser parte de la guía final, y aquí también hemos visto en nuestra experiencia que siempre se impone una guía sobre otras dos, son 3 profesores. Entonces una guía se impone y ya queda como la guía de guía. Ejemplos de guías. Miren, aquí les pongo otra que actividad, problema, conocimientos del alumno, objetivos, temas, discurso del profesor. ¿Sí? Esa ya no es, y eso me parece que el mismo equipo del que les presenté la guía individual. Entonces uno nota cómo le dijeron, ay, no, tú no lo hiciste bien, ¿no? Lo que hay que hacer es poner aquí, mira, investigación, sí lo abren, ponen investigación, pero del método de mínimos cuadrados. Entonces ya el alumno no tiene que investigar cuál sería el método, sino que yo le digo, investígate este y a ver, para que lo puedas usar. Entonces ahí hay como una mezcla de paradigmas. No hago todo como en el tradicional, pero lo hago todo como en el cuestionamiento del mundo. ¿Sí? Ojo, estamos en la actividad 2, Y bueno, sí aparecen como, por ejemplo, que ellos les van a preguntar a qué tipo de gráficas se parecen aproximarse los datos, ¿no? Entonces, ellos que tendrían que saber método de mínimos cuadrados, ¿se fijan? Como tienen que saber método de mínimos cuadrados, entonces que investiguen el método de mínimos cuadrados. Entonces, ahí van cerrando la actividad. Yo no podría decir que eso está mal, por supuesto. Lo que creo es que eso muestra conocimientos del profesor. Algún profesor sin mi institución, si lo pongo muy abierto, no se va a poder hacer. Por tanto, voy a dejar ciertos elementos abiertos y voy a cerrar otros para que al menos haya una actividad semiabierta. ¿Sí? Hay muchas posibles explicaciones. Bueno, son 4 actividades, ya casi acabamos. Actividad 3. Bueno, eso es una guía por equipo. Entonces, mira, si ya le dejaron 3 sesiones para implementar. ¿Y cómo hacemos nosotros la retroalimentación a esas actividades? Entonces nosotros hacemos una retroalimentación escrita y un video. Los videos los pueden encontrar en YouTube. No sé si se entiendan, pero ahí hay videos de retroalimentación en el canal del programa. ¿Sí? Y por ejemplo aquí está lo que nosotros les vamos diciendo, ¿verdad? Ellos proponen una estimación lineal, se especifica un poco la comparación de modelos y los criterios. ¿Sí? No es como que, usar métodos de mínimos cuadrados para lo que están hechas de esta manera para que haya una retroalimentación, pero que no sea guiada. Actividad 3. Fíjense qué difícil el curso, porque hicieron el REI la primera semana, la segunda hicieron la guía didáctica y en la tercera, ¿qué tienen que hacer? Implementaron el aula. Y para eso lo tienen que adaptar y lo tienen que hacer con un grupo o con un grupo de voluntarios. Y generar un reporte a la implementación. Por eso digo que el primer día les tienes que poner el calendario, porque al menos tienen 2 semanas para buscar un grupo. Aunque son profesores en activo, no en todas las instituciones les permiten cambiar el programa. ¿Sí? Y nosotros ya les damos unas pautas para que presenten ellos su reporte, ¿no? Condiciones de la experimentación, forma de implementar el material, si fue una clase regular. El material es el REI, pero les digo que no hemos hablado de teoría con ellos. No le podemos llamar REI, no podemos hablar de praxeología, no podemos hablar de la ley. ¿Sí? Todo está siendo como un dispositivo didáctico, sin explicitar la teoría que está detrás. ¿Sí? Entonces,
Este es un ejemplo de la actividad 3. Lo que reporta un profesor. Los estudiantes suelen usar el programa como una caja negra. ¿Sí? Entran los datos, hago gráficas, pero ¿por qué salen las gráficas? No sé. Se les permitirá hacer este uso y observar los argumentos matemáticos que surjan de manera natural. La participación del profesor será como apoyo. ¿Sí? Entonces, esta es como la adaptación que va haciendo el profesor, a que aquí solo les puse elementos del discurso que él considera que tiene que tener en cuenta. Y bueno, aquí hay gráficas que van a aparecer. Estos son con los datos que les damos, ¿no? Parece que hasta aquí, y luego lo que ellos empiezan a hacer, generando otros datos. Es decir, la tendencia que tienen. Y finalmente les pedimos producir un análisis global. También les damos lineamientos para este análisis. Y a la par que se les pide ese análisis, se les colocan en la plataforma algunos artículos de investigación, videos de lo que es el REI y explicaciones teóricas de lo que estaba detrás. Es hasta este momento que se develan elementos teóricos. Y bueno, aquí todos estos elementos teóricos, además aquí se van como difundiendo entre ellos, que es un análisis matemático a priori, el didáctico a priori y el didáctico posteriori, a pesar de que estamos trabajando con un REI. ¿Sí? Por eso, como aquí les vamos a decir, ¿qué fue un análisis didáctico a priori? Su guía pedagógica, la guía didáctica que entregaron. No es un análisis a priori en el sentido estricto de la teoría de situaciones, donde dices exactamente qué va a ser el que me entrega. Pero al hacer ellos la guía didáctica, pues tuvieron previsiones sobre lo que iba a suceder. ¿No se acuerdan cómo decía el profesor? A lo mejor te van a proponer cosas que ni tú te imagines ni conoces. Entonces es un análisis a priori de lo que va a pasar, ¿sí? Aunque sean elementos muy generales. Y bueno, entonces estos son elementos que les damos nosotros para hablar del REI. Ustedes pueden mirar ahí, mi objetivo es que vean que estamos difundiendo de una manera la teoría, ¿sí? En la que a partir de lo que se ha hecho estamos presentando esos elementos teóricos y metodológicos a la par de estar haciendo el REI. Nosotros mismos no traicionamos nuestra teoría, ¿verdad? Primero te digo qué es el REI y luego no. Primero haces un REI y poco a poco vamos a ir teorizando. Porque el paradigma tradicional dice, primero presenta la teoría y luego la aplicas. Nosotros no, primero hacemos y después teorizamos. ¿Sí? Y bueno, este es un ejemplo de cómo se van a presentar. Les damos a ellos un ejemplo de cómo van a ir presentando lo que hicieron los estudiantes. Por ejemplo, las preguntas que van a aparecer. Y entonces consideramos que el REI es una actividad abierta que pretende ser una actividad de modernización e investigación en el aula, pero que requiere de condiciones institucionales propicias para que pueda ser implementada. El profesor de matemáticas requiere conocer este nuevo dispositivo a partir de materiales, propuestas y reconocer su naturaleza abierta. Y yo diría que conocerlo antes de usarlo y antes de que se le presente teóricamente, para que pueda sentir el REI. Y es que nadie puede sentir lo que es cruzar una calle hasta que la cruza. Bueno. Entonces, tengo 30 segundos para terminar, con su paciencia. Solo algunas reflexiones sobre el diseño, se hace que te dejo, no me reclames. Las guías didácticas implementadas en este curso se convierten en el elemento didáctico que permite ir generando una reflexión docente y didáctica sobre el REI y su posible implementación en el aula. Es decir, la primera guía didáctica es como mi primera reflexión sobre el REI. La guía por equipos ya más bien es como un análisis a priori de lo que puede pasar cuando yo lo adapte, ¿sí? Y cuando yo hago el análisis de lo que sucedió, voy a regresar a la guía didáctica para ver si sucedió lo que esperaba. Y cuando haga el análisis global, en ese sentido se vuelve una herramienta que permite difundir los REIs, ¿sí? Y tener una reflexión gradual de lo que es el REI. La primera guía apela a una reflexión docente basada en la experiencia del profesor y en su experiencia de haber vivido el REI. Es ahí donde nosotros también reconocemos los saberes del profesor. Es un instrumento que nos permite ver su reflexión didáctica y lo que él sabe sobre el aula. Todo lo que vimos que estaba escrito, ¿no? Está reflejando un conocimiento sobre el aula. Te van a decir que necesitan más datos. ¿Quién le dijo que le iban a pedir eso? Es un conocimiento profesional. Te van a pedir más datos. Ellos no están acostumbrados
acostumbrados a cierto tipo de problemas. Ellos van a sentir certidumbre, pero mantén. ¿Sí? Todo eso refleja un conocimiento profesional del profesor. Por último, el análisis de las guías en equipo tiene por objetivo que reflexionen tanto en el trabajo matemático importante. Cuando hablamos de modelización matemática, la componente matemática también es muy importante. Y la contextual, por supuesto, en equilibrio. ¿Sí? Entonces, este elemento nos va a permitir a nosotros, las guías por equipo, reconocer la naturaleza del trabajo matemático que está asociado a este trabajo que no es matemático, que es la previsión de eventos. Y cómo pueden implementar en la enseñanza estos dos tipos de conocimiento. Conocimiento codisciplinar que permite cuestionar el mundo, al menos en una participación. Por último, no hay ninguna pista teórica para realizar dicho análisis, lo que les decía. Es hasta la actividad número 4 que nosotros presentamos elementos de la teoría. ¿Sí? Y solo se propone reflexionar sobre la actividad del profesor y del grupo de estudiantes. Primero reflexionamos sobre lo que hemos hecho y sobre lo que nuestros estudiantes hicieron, y después vamos a conocer estas herramientas teóricas para darle forma a ese análisis.